Buen día. En el día de hoy vengo a hablarles sobre el caso 5, análisis de la contabilidad y el control en el ámbito público. Este trabajo es elaborado por las siguientes integrantes: Yasneli Karina Marín, Lady Tatiana Enciso, Jessica Caterine Díaz y quienes hablan María Fernanda Mosquera. Bueno, como primer paso, vamos a describir qué es el caso 1, que es reconocer el contexto, qué es el Estado, cuál es su función, qué impacto o relevancia tiene la función del Estado en la vida profesional, qué es la constitución política, para qué sirve y cómo usaría la constitución política en la vida profesional y en el ámbito público. Bueno, el Estado está encabezado por un líder y un grupo de trabajo que se encarga de velar por el bienestar de los habitantes del territorio. Asimismo, su función principal es generar recursos económicos y sociales para mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas. En este caso, nuestro líder sería el presidente con su equipo de trabajo. Es de gran importancia ya que es quien define la normatividad y leyes y decretos, entre otros elementos que hacen parte de la contabilidad. Para ello es de vital importancia tener conocimiento de las decisiones y los cambios que genere en el Estado para así no infringir ningún elemento esencial de la contabilidad. La Constitución política es un conjunto de normas que indican los derechos y deberes como ciudadanos, sirve para generar igualdad y orden de la sociedad. La Constitución política de Colombia la utiliza de tal manera que la utilizo de tal manera que me permita determinar las actividades que se realizan en una empresa. De forma práctica lo utilizaría para determinar la normativa que esté vigente y de esta manera llevaría un orden en la consolidación de la contabilidad. La siguiente pregunta es: ¿qué es la contabilidad pública? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles son los principios básicos? ¿Cómo lo usaría en la contabilidad pública en mi vida profesional? ¿Y cómo la usaría dentro de una organización estatal? Bueno, la contabilidad pública es una carrera profesional la cual se encarga de realizar cuentas contables y llevar la contabilidad de una o varias empresas. Esta es la encargada de analizar e interpretar la información financiera y así dar un diagnóstico, perdón, del estado en el que se encuentra la empresa. Asimismo, se encarga de diagnosticar procesos que se ejecuten o se realicen con mayor transparencia. Es una de las carreras más importantes en la economía, ya que se rige por medio de la normatividad vigente del país. Con la contabilidad podemos identificar las utilidades y o posibles pérdidas de la empresa. En mi organización y próximamente como futura contadora, lo utilizaría cumpliendo con cada uno de los parámetros que se estipula en la ley, asimismo dando cumplimiento a la normatividad. Este es un proceso muy importante, ya que ser contador implica una responsabilidad muy grande en cuanto a los informes financieros que se realicen de una empresa, ya que con estos resultados es posible tomar una serie de decisiones que sean decisivas para la empresa. Por ello, es de vital importancia el buen manejo de la información que cumpla con lo establecido en la ley. Bueno, en conclusión, el Estado tiene una serie de responsabilidades las cuales abarcan desde la elaboración de las normas contables hasta la elaboración y presentación de informes financieros, los cuales deben presentarse de forma clara y con total transparencia en cuanto a la rendición de cuentas, mediante la cual se identifica la distribución del uso de los fondos que lleguen por parte del Estado. Teniendo en cuenta esto, puedo conocer la importancia de la constitución política en cuanto a los principios y el marco legal contable. Hola, buen día. Mi nombre es Jessica Díaz. Vengo a hablarles sobre el caso de estudio número 2 que trata de identificar las características de la contabilidad pública. Para comenzar, vamos a hablar de las diferencias entre la contabilidad pública y la contabilidad privada. Como objetivo, la contabilidad pública
busca la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos del Estado. En cambio, la contabilidad privada se centra en maximizar la rentabilidad de la empresa. Los activos. El activo está conformado por los bienes y derechos de una empresa u otra entidad económica. El pasivo indica sus obligaciones y deudas y el patrimonio neto es el valor de la empresa una vez se restan los activos y los pasivos. Es decir, los activos comprenden el balance de los bienes, los pasivos son aquellas obligaciones que la empresa contrae para llevar a cabo la actividad comercial y los pasivos y el patrimonio es definido como la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducido todos sus pasivos. Continuamos con el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es aquel que detalla la forma ordenada, todos los números, claves y nombres de las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos y cuentas de orden aplicables en la contabilidad de un ente económico. Los procedimientos contables. Los procedimientos contables son incorporados al régimen de contabilidad pública, son el conjunto de directrices de carácter vinculante que con base en el marco conceptual y en las normas desarrollan los procesos de reconocimiento, medición, revelación y presentación por temas particulares. Por ende, estos deben ser observados por la entidad cuando se desarrolle alguna de las actividades que están reguladas en el procedimiento. Muchísimas gracias. Para la fase número 4, Estados financieros y control interno público, hablamos de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, el cual se conoce que las normas internacionales de contabilidad para el sector público establecen los requisitos para la elaboración de informes financieros que emiten los gobiernos y otras entidades del sector público, que no sean empresas comerciales del gobierno. La NIF como tal es un conjunto de normas contables diseñadas específicamente para entidades del sector público como gobiernos, entidades descentralizadas y empresas públicas, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de la Contabilidad del sector público. Las NIF como tal buscan armonizar la presentación de informes financieros en este sector a nivel general, mejorando la transparencia, la comparabilidad y rendición de cuentas. También proporcionan un marco coherente y completo para la ayuda a comparar la información financiera, el cual promueve la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. El modelo estándar de control interno es una herramienta gerencial que define la estructura de control interno en Colombia para que las entidades puedan cumplir de manera razonable con los objetivos institucionales. Este modelo tiene 3 principios o pilares que caracterizan al MESI y que son aplicables al sistema de control interno, los cuales son el autocontrol, que es la capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivamente para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función. Bajo este principio, todos los procesos, actividades y tareas, bajo la responsabilidad del servidor, se desarrollarán con funcionamiento de los principios de salida de la Constitución política. La autorregulación es la capacidad institucional para aplicar al anterior de las entidades los métodos y procedimientos que permiten el desarrollo e implementación del sistema de control interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actualización política. Y por último está la autogestión, el cual es la capacidad institucional en toda entidad pública para interpretar, coordinar y aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le han asignado por la Constitución, la ley y sus reglamentos. Por otro lado, sabemos que el MESI es un marco conceptual desarrollado por la Contaduría General de la Nación que establece parámetros para la implementación
un sistema de control interno efectivo en las entidades públicas. Tiene como objetivo contribuir al logro de los objetivos institucionales y cumplimiento de las funciones asignadas a estas entidades mediante la gestión de riesgo y el fortalecimiento de los procesos de control. El MESI establece el tono y la cultura de la organización en materia de control interno, permite identificar, analizar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos.